Como grupo número 5 les presentamos nuestro estudio titulado El consumo de carne de cerdo en la colonia San Juan de Dios, el viñedo o Locuilta. La carne de cerdo es una fuente muy importante de proteína a nivel mundial, pero en El Salvador su consumo sigue siendo realmente bajo a comparación de otros países de Centroamérica. En nuestro país el consumo per cápita apenas llega a los 3.9 kilos, mucho menos que en Honduras o Costa Rica. Esto se debe principalmente a creencias culturales, mitos sobre enfermedades y percepción de poca higiene y desconfianza hacia la producción. En la zona en la que estudiamos, estos factores se perciben claramente. Por eso, consideramos importante analizar qué está generando esta baja aceptación en la carne de cerdo. Esta aporta proteínas, vitaminas del complejo B, minerales como zinc y hierro, pero aún así muchos habitantes la consideran poco saludable o muy grasosa. Nuestro estudio busca entender por qué sucede esto en la comunidad. El estudio tiene como propósito comprender los patrones de consumo de carne de cerdo en la colonia San Juan de Dios o Locuilta, así analizando la frecuencia con la que las familias la incorporan a sus comidas y las distintas formas en las que suelen prepararse en los hogares. Además, busca identificar cómo intervienen los aspectos culturales, económicos y las preferencias personales en la elección de este alimento dentro de la dieta diaria. También se considera la percepción de los habitantes respecto a la calidad de carne de cerdo, así como las ventajas que reconocen y los posibles riesgos que asocian a su consumo, para poder obtener una visión más completa de la relación de la comunidad con este producto. El problema principal identificado en nuestra investigación es el bajo consumo de carne de cerdo en la colonia San Juan de Dios, lo que concuerda con la tendencia de consumo a nivel nacional. Durante las entrevistas y visitas, las personas mencionaron varias razones por las cuales no consumen carne de cerdo, entre las cuales tenemos: la carne de cerdo es muy grasosa, que puede provocar enfermedades, mitos sobre los parásitos y falta de higiene, y la desinformación sobre los verdaderos nutrientes. Todo esto provoca que muchas familias prefieran consumir pollo o res, dejando al cerdo como una opción poco frecuente. Por eso, en resumen, el problema no es solo económico, sino también cultural y educativo. Realizamos este estudio porque no existían datos claros sobre los hábitos alimenticios de la comunidad respecto a la carne de cerdo. La información disponible era limitada y por eso era necesario el hecho de recolectar datos reales directamente de los habitantes. La investigación también es importante porque puede ayudar a mejorar la seguridad alimentaria. La carne de cerdo es accesible y nutritiva para la desinformación, así que muchas familias no la incorporen en su dieta. Además, la comunidad e instituciones de salud y productores pueden beneficiarse de los resultados. Con esta información se puede diseñar estrategias educativas, campañas e informativas y acciones para mejorar la percepción sobre este producto. La carne de cerdo posee un perfil nutricional muy bueno, debido a que es una fuente rica de proteína de alta calidad, con todos los aminoácidos esenciales requeridos para el organismo, ayudando así en funciones metabólicas y al mantenimiento muscular. Es también una fuente de vitaminas del complejo B, las cuales ayudan al metabolismo energético. Además, también esta contiene diversos minerales esenciales como lo son: en primer lugar, tenemos al calcio, el cual se encuentra en una concentración baja, pero que de igual forma ayuda al soporte esquelético y la señalización celular. El hierro es esencial para la formación de hemoglobina y el transporte de oxígeno. El magnesio colabora en las relaciones enzimáticas, síntesis de ADN y función neuromuscular. El zinc interviene en múltiples funciones biológicas, que incluye el soporte al sistema inmunológico, la integridad ósea, la síntesis proteica y la prevención de anemia. El potasio es importante para el equilibrio hídrico y también posee fósforo, el cual participa en la formación de huesos y dientes, así como en la producción de energía. El consumo de carne de cerdo aporta múltiples beneficios a la salud, ayudando así al sistema inmunológico, a la salud ósea y a la recuperación y al desarrollo muscular. Pero a pesar de esto, la carne de cerdo no es muy aceptada por la población en general, por diversos motivos, entre los cuales podemos mencionar a las restricciones religiosas, la percepción que es dañina para la salud, que su consumo provoca enfermedades, pensamientos
la forma de reproducción es sucia y otras preferencias personales. En El Salvador posee una alta demanda de carne de cerdo. Su consumo en comparación en tiempos anteriores ha aumentado, pero se sigue manteniendo relativamente bajo en comparación a otros consumos de carne. Consideramos que uno de los motivos por los cuales la población no consume carne de cerdo es por el valor adquisitivo, ya que, según registro de la Defensoría del Consumidor, se ha observado que la carne de cerdo en los mercados tiende a variar sus precios unitarios, lo que afecta a la accesibilidad de la misma. Realizamos un estudio descriptivo y de campo directamente en la colonia San Juan de Dios, kilómetro 21,5, autopista Comalapa, y trabajamos desde agosto hasta noviembre de este año 2025. La población de estudio fueron habitantes adultos de la comunidad. Para la muestra seleccionamos 15 personas, de manera probabilística, es decir, al azar, de las cuales realizamos una encuesta sobre si consumen carne de cerdo. No. Además, encuestamos a un nutricionista y a 2 grandes cocinas sobre el tema. En la encuesta realizada a los habitantes hemos recopilado información sobre la frecuencia en el consumo de la carne de cerdo, las preferencias que tienen en los cortes, la percepción en la salud, las creencias y los mitos, las opiniones sobre inocuidad, los factores económicos y las preferencias culturales. En la encuesta realizada al nutricionista, esta nos ayudó a recopilar información sobre los conocimientos y las percepciones de un profesional de la salud respecto al consumo de la carne de cerdo. Los productores nos llegaron a brindar información sobre su experiencia en el rubro y sobre qué tan cotizada es la carne de cerdo. Para nuestra investigación, tomamos como variable dependiente la frecuencia de consumo de carne de cerdo, mientras que nuestras variables independientes fueron la edad, sexo, factores socioeconómicos y motivaciones de consumo. En las encuestas aplicadas a los 15 habitantes encontramos que la mayoría sí consume carne de cerdo, pero pocas veces al mes. Los cortes más consumidos son el chicharrón, costilla y lomo. Muchos compran en carnicerías locales o en el mercado. Respecto a la percepción, varios de los entrevistados dijeron que el cerdo es grasoso, poco saludable o incluso que no les gustaba el sabor. Y también que habían escuchado mitos sobre los parásitos que esta carne provoca. Sin embargo, también dijeron que sí consumirían más carne de cerdo si hubiera más información o si se les brindara también más conocimiento sobre su calidad e inocuidad. El nutricionista encuestado indicó que la carne de cerdo sí es saludable, especialmente si se eligen cortes magros como lomo o solomillo. Reconoció que aporta proteínas de alto valor, vitaminas y minerales. También mencionó riesgos asociados al mal manejo o cocción inadecuada, como la presencia de bacterias o parásitos, pero aclaró que estos riesgos se eliminan con una buena cocción e higiene. Los productores porcinos señalaron que uno de los mayores retos es la percepción negativa del consumidor. Muchos aún creen que el cerdo es inseguro o muy grasoso, lo cual afecta a las ventas. Ellos recomendaron mejorar los canales de distribución, garantizar procesos higiénicos y realizar campañas para educar sobre el consumo de cerdo y su valor nutricional. Las gráficas muestran que en la colonia San Juan de Dios, de 16 personas entrevistadas, 8 sí consumen carne de cerdo, mientras que 6 no la consumen. Entre quienes sí la consumen, la frecuencia principal es una vez a la semana, o varias veces por semana. Y los productos preferidos son chicharrón, longaniza, salchicha y carnita, lo que refleja un gusto por las preparaciones tradicionales. La carne se compra sobre todo en carnicerías locales y supermercados. En cuanto a la percepción, muchas personas consideran que la carne de cerdo es saludable. La mayoría dice conocer algunos beneficios nutricionales, pero no en profundidad. Y esto se relaciona con la presencia de mitos o creencias que circulan en la comunidad. Las personas que no consumen carne de cerdo mencionan principalmente motivos de salud, percepción de que es muy grasosa o poco saludable, y no les gusta el sabor.
Sin embargo, varias de ellas afirmaron que sí la consumirían o lo pensarían si se les aclaran mitos que tienen. En general, las gráficas evidencian que el cerdo es un alimento común en la comunidad, pero que su consumo está influenciado por percepciones mezcladas, creencias y nivel de información que poseen los habitantes. El análisis integral de las gráficas de los productores porcinos encuestados permite obtener la visión más amplia de las características productivas, los desafíos, la percepción del mercado y las oportunidades de mejora. Las gráficas revelan una producción porcina estable, pero enfrentada a desafíos significativos, tales como lo son mitos del consumidor, costos del alimento y la percepción pública. Aún así, los productores muestran disposición a mejorar, identificando acciones claras y mantienen una visión positiva del futuro del rubro. Existe una oportunidad importante para fortalecer campañas educativas, mejorar la articulación institucional y apoyar a los productores con manejos precisos y mejorar las capacitaciones. En el estudio que realizamos sobre el consumo de carne de cerdo en la colonia San Juan de Dios, ubicada en Oropilta, es que sigue siendo bajo, y esto se nota un montón en las entrevistas que hicimos de los habitantes, ya que 8 personas dijeron que sí consumen la carne de cerdo y 6 personas dijeron que no, o sea, es casi mitad y mitad de los encuestados. Y cuando se les preguntó por qué no la consumen, varias personas mencionaron que la sienten como muy grasosa o que no es tan saludable, y también por los típicos mitos que todavía se escuchan, ¿verdad? Que es lo de que es mala para la salud o que también trae parásitos. Pero también vimos que mucha gente simplemente no tiene información correcta sobre el valor nutricional del cerdo. El nutricionista que entrevistamos nos explicó que la carne de cerdo sí es buena para la salud, ya que aporta proteínas, vitamina D complejo B, hierro y otros minerales. Lo que más afecta a la salud no es en sí la carne, sino cómo se cocina y también el manejo higiénico que esta tiene, ¿verdad? Los productores porcinos que entrevistamos también consideraron en que hay que pasar más información, ¿verdad?, sobre las creencias negativas que se tiene y la desinformación, ya que dicen que mucha gente todavía desconfía por experiencias viejas, de rastros o por carne ya sea mal manipulada. Ellos creen que mejorar la higiene, la distribución y hacer también campañas informativas ayudaría muchísimo a que la gente vuelva a confiar en general, ¿verdad? Todo apunta a que probablemente no es la carne, sino que la desinformación, los mitos y las costumbres que se tienen. Si la población conociera mejor los beneficios nutricionales, ¿verdad?, que esta tiene, y si hubiera también más educación sobre las buenas prácticas de preparación, probablemente esto aumentaría así el consumo. Y también que al final este estudio nos deja claro que hace falta seguir educándonos y también explorar los mitos, por lo que la carne de cerdo sí puede ser una opción nutritiva y accesible. Podemos concluir que el estudio fue que el consumo bajo se debe tanto a la desinformación y a los mitos, ¿verdad?, también a la falta de educación. Segundo, de que existe un potencial nutritivo, sí que existe en la carne de cerdo, ya que mucha gente desconoce. Tercero, que tanto los consumidores como los productores coincidieron en que hace falta, ¿verdad?, más educación alimentaria para que la comunidad tome decisiones con información correcta. Y por último, que si se mejora la inocuidad, la confianza y la educación, la carne de cerdo podría ser una opción más aceptada y accesible para las familias de la colonia. Grupo de trabajo, estamos muy agradecidos con la comunidad de Oropilta, que sin ellos no hubiéramos logrado hacer lo de las gráficas y poder sacar las conclusiones sobre el consumo de carne de cerdo y sobre sus mitos. Gracias a ellos logramos sacar bastante información, también a nuestra nutricionista que nos estuvo guiando en todo este proceso para estarnos al pendiente, y por nuestras recomendaciones que nos dio la nutricionista, y a los productores también de la carne de cerdo. Gracias a ellos logramos también sacar y recolectar información sobre el cerdo.